Vamos a comenzar con, esta es la última parte en realidad de sistema nervioso, ¿ya? Y tiene relación con ciertas acciones, consumo de ciertas cosas, etcétera, que podrían dañar a nuestro sistema nervioso. Entonces ese va a ser nuestro objetivo, comprender los factores de riesgo que pueden afectar el sistema nervioso, ¿ya? Bueno, como saben, las normas de convivencia, que siempre son las mismas, ¿cierto? Mantener los micrófonos en silencio, levantar la mano para hablar, respetar el turno y ser amables y respetuosos, como siempre. Esteban, cuénteme, Profe, dígame. vamos a hablar de la droga. En parte sí, sí, vamos a verlo ahora. Pero Ok. primero, respondan lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones crees tú que afectan al sistema nervioso? Dormir pocas horas, Todas, traumatismo, estrés, consumo de drogas. ¿Y quién dijo ahí todas? yo, Todas las anteriores, yo creo. Sí, la B, El consumo de la droga. D, la B y la D. la B y la D. Sí. Y el estrés no, por ejemplo. Yo creo Eh, todo. El estrés se Yo afecta de creo que repente. Yo todas las diría. anteriores. Todas las anteriores, justamente. Todos estos son factores que pueden dañar a nuestro sistema nervioso, ¿ya? Así que muy bien por los que respondieron todas, y bien también porque los otros tenían más o menos la noción de qué podía dañar al sistema nervioso, ¿ya? Que Creo que son estoy varias más cosas. malo de lo que esperaba. ¿Cómo? Creo que estoy más malo de lo que esperaba. Espero que no. Espero que no. Ya. ¿Qué factores entonces afectan al sistema nervioso? Traumatismo o golpes, no dormir lo suficiente, las drogas y el estrés, ¿ya? Traumatismo o golpes. ¿Qué pueden ocasionar? Acuérdense que el sistema nervioso es lo que está dentro de mi cráneo y además lo que está dentro de la columna vertebral. O sea, médula y encéfalo, ¿ya? ¿Qué pueden hacer los traumatismos, por ejemplo? Los golpes pueden hacer que se pierda parte de la Derrame masa cerebral. encefálica, un derrame cerebral, puede haber un TEC cerrado, por ejemplo, TEC abierto, ya pérdida de memoria, como decía, en el caso de, Alzheimer. sí, pero eso es como una enfermedad más degenerativa, tiene como más, en realidad no se sabe bien cuál es la base exclusiva de esa enfermedad, porque no hay personas que han recibido golpes y no por eso desarrollan Alzheimer. Entonces igual tiene relación también con factores genéticos, El factores Alzheimer es algo ambientales. aleatorio. Hola, profe. No Es algo muy necesariamente aleatorio. depende, pues. Claro, si uno no, por ejemplo, hola, que no sé qué me saludo ahí. Tiene relación justamente con nuestros hábitos, el no, por ejemplo, a los abuelitos se les recomienda harto hacer sopas de letras, ¿cierto? Todo para ir como utilizando el cerebro, ¿cierto? Y que no se desgaste y no se pierda tanta información. De hecho, en los abuelitos, por ejemplo, lo que va pasando es que se va perdiendo la memoria a corto plazo. Entonces, para no perder información como que es muy reciente, este tipo de ejercicios ayudan. Porque los abuelitos tienden a hablar más de su infancia o de su juventud o de antes, años antes, a comentar cosas tan actuales muchas veces. Pasa eso. Entonces, también tiene que ver con un tema de ejercitar el cerebro, ¿ya? En el caso de los traumatismos o golpes ya son cosas más accidentales y pueden generar ciertos tipos de daño, principalmente en la memoria. Un golpe fuerte, ¿no? Sí, por los golpes fuertes justamente. La amnesia. Exacto. Chiquillos, acuérdense, levantar la mano para hablar. Lo otro es a nivel de la médula, que algún traumatismo en la columna, por ejemplo, o sí,
en toda la columna puede generar cuadraplegia, tetraplegia, ¿cierto? Pérdida de sensibilidad de las extremidades, etcétera, ¿ya? Así que eso por un lado puede dañar nuestro sistema nervioso, ¿ya? No dormir lo suficiente también daña el sistema nervioso, justamente porque durante la noche, bueno, aparte de que se liberan ciertas hormonas, ¿cierto? Por ejemplo, las guaguas tienen que dormir muchas horas porque se está liberando constantemente la hormona del crecimiento, ¿ya? En los adultos, nosotros ya no tenemos un crecimiento, o los adultos, ustedes todavía tienen tiempo de crecer, pero por ejemplo, yo ya me quedé de este porte. Lo que sí es que mis horas de sueño me sirven para regeneración de tejido, ¿cierto? Por ejemplo, la hormona del crecimiento ahora no se enfoca en hacer crecer mi cuerpo, pero sí en que si yo tengo una herida, esto se pueda regenerar, ¿ya? Es como en el fondo más a nivel de tejido, de órganos, ya no tanto crecimiento en estatura. También el sueño tiene relación como con nuestro subconsciente, ¿cierto? Con el concretar ideas, por eso no es bueno y no se recomienda nunca pasar de largo para estudiar, no sé, para una prueba y llegar al otro día a rendirla sin haber dormido ni una horita. Eso es súper malo. El hecho de dormir también ayuda a firmar esa idea en el cerebro y que obviamente descomprimamos y descansemos el cuerpo en sí, ¿ya? Pero el tema de las horas de sueño es súper, súper importante y en general los adolescentes o tienden a dormir mucho o tienen los horarios cambiados o duermen muy poco porque se quedan jugando, no sé, juegos en línea, viendo películas, cualquier cosa, así que eso, chiquillos, igual influye. Eh, ¿Alguien levantó la manito? Cuénteme. Ahí le estoy reiniciando el audio. Esteban, ¿Y dormir demasiado también hace mal? sí, también hace mal. O sea, no sé, 12 horas no es ya para un adolescente o un adulto. Los niños Profe, sí pueden dormir mucho, pero los adolescentes tienen que tratar de dormir 8, 9 horas, tratar de que sea en ¿Por un qué, mismo profe? horario. ¿Por qué qué? ¿Por qué dormir esa cantidad? O sea, no, ¿por qué dormir tanto hace mal? Porque en los ritmos circadianos de tu cuerpo, el ritmo circadiano es como, no sé, estar activo con la luz y estar inactivo con la oscuridad. Es lo que le pasa a las plantas también, ¿ya? Entonces, si tú tienes como no hay una regulación en eso, también va a afectar en tu metabolismo. Por ejemplo, dicen que dormir mucho a veces hace que la gente engorde, por ejemplo, por temas Ahora metabólicos. todo tiene sentido. Así que el tema de los horarios del sueño y dormir las horas que corresponde es súper, súper importante. Diego, dígame. Profe, uno duerme 5 horas y uno despierta bien, pero cuando uno duerme más, ¿Mm? despierta como cansado, con sueño. ¿Por qué pasa eso? Depende, por ejemplo, en realidad no es que sean 5 horas o 7 u 8, no sé. El tema de lo que uno duerma tiene relación con las fases del sueño. La idea es siempre dormir horas par, porque las fases del sueño van de 2 horas en 2 horas. Entonces, por ejemplo, si tú duermes, es preferible que duermas 6 horas a que duermas 7 horas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay unos ciclos. Hay como un sueño muy profundo y ese sueño profundo dura 2 horas y después hay 2 horas que no es tan profundo, después 2 horas de nuevo y así. Entonces va a depender más de la calidad del sueño que de la cantidad, ¿ya? Y lo ideal es siempre que sean horas par, o al menos Ah, eso ya. han dicho ciertos estudios. Así que por eso las 8 horas es como lo indicado, es como lo que deberíamos hacer. Y otro factor
que también va a influir mucho en el daño a nuestro sistema nervioso, es el consumo de drogas, ¿ya? Tenemos distintas clasificaciones de las drogas. Por ejemplo, acá en Chile, las drogas lícitas, o sea, que uno siendo mayor de edad puede comprar, son el alcohol, el cigarrillo, el café. Incluso podríamos poner que hasta la Coca-Cola un tipo de droga, o las bebidas energéticas, ¿ya? Pero Ah, son profe, lícitas. entonces estoy entero dopado. Levante la manito, mi estimado, y trate de evitar esas sustancias. Porque acá en Chile al menos son legales. Ya, ¿quién? Vicente. Ya, es que eso también tiene que ver con los compuestos de las cosas, porque incluso hay alimentos que pueden llegar a contener algún componente químico que se puede volver adictivo. Justamente, el La, caf- azúcar, la, cafe- la cafeína, eh, sí, la cafeína es justamente, por eso se menciona como una droga lícita, ¿ya? Esa sustancia en particular es estimulante, entonces sí causa una adicción. ¿Quién me... Esteban, Oiga, profe, así como dígame. pregunta que no sé si le escuché bien, pero dijo la Coca-Cola. Sí, la Coca-Cola, pero es por el tema de que es estimulante también. A veces dicen tómate una Coca-Cola como para despertar. Es como el Profe, café, Ah, como sí, ese café con tipo. Coca-Cola. Que hay Es como una profe, energética. como un Dígame. jale. profe, No también, sé, no. también hay que se sirve mucho con la Coca-Cola o si sigue drogando va a quedar inconsciente, ¿no? Como está, está durmiente, ¿no? Es que va a quedar. Depende de la droga, pues. En el caso de la Coca-Cola y eso, activan el sistema nervioso. Lo ponen en alerta. Hay otras que deprimen el sistema nervioso, que puede ser el alcohol. Depende de la composición, es como lo que le puede pasar a la persona. a menos que sea sobredosis, que ahí obviamente justo un efecto negativo y probablemente el cuerpo se deje en coma probablemente. Claro, si hay una sobredosis, y ahí es más complejo. Profe, ¿Alguien más me quería hablar acá? ¿por qué en Uruguay la marihuana es legal? Porque allá tienen una legislación al respecto. La legalizaron. Exactamente. Sí, mira, el tema de las drogas lícitas o ilícitas netamente tiene relación con el país en el que esto se aplique. Por ejemplo, el tema de la marihuana en Europa es legal, hay lugares donde consumirlo y todo. ¿Por qué? Porque hay un estudio al respecto, eh, se hace un tema como estatal, gubernamental, se discute el tema, se ve lo nocivo que es o no sé, lo que puede causar al organismo y quiénes son los que podrían consumirla, los que no. Entonces todo depende de la organización de ese país. Es lo mismo que el aborto y que otro tipo de cosas que hay países donde es legal y otros países que no. Entonces, lo que sea lícito o ilícito va a tener relación netamente con el lugar geográfico, en el fondo, donde esto se esté aplicando. Pero Por igual es ejemplo, bueno igual. La marihuana en té, te alivia el depende, dolor, cosas así. no les voy a hacer un juicio de valor al respecto, yo solamente les estoy presentando el tema para que ustedes después se hagan una idea, ¿ya? En el caso de Ya, las bro. drogas ilícitas, ahí tenemos en Chile al menos la marihuana, ¿cierto? La cocaína, pasta base, todo ese tipo de cosas que son ya ilegales dentro del territorio nacional al menos. ¿Quién, Esteban? Ay, profe, no la bajé, ¿no? Jeje. Ya. Profe, también alguien puede llegar a ser, puede estar durmiendo durante mucho tiempo así si alguien queda noqueado en un ring. Eso es un traumatismo. Ujú.
Chiquillos, a ver, ¿quién me habló recién? ¿Vicente? No, Daniel, Vicente. Yo, Vicente, Ya, Vicente. Aquí, Alejandro, dígame. Que yo sepa, el tema de la legalidad de la marihuana no es porque sea así, no importa, sino es porque no es un problema. Pero por eso, todo depende, En Europa, claro, o sea, no es técnicamente, o sea, el cannabis en ejemplo en Holanda, técnicamente es ilegal, pero no te van a llevar detenido por eso, no te van a perseguir, no te van a perseguir, por ejemplo, no te van a llevar detenido al tiro, claro, y es que de hecho allá hay lugares por donde la orden de gente lo va a prioridades. sí, hay lugares donde la gente va y consume esas drogas, pero es como, no sé, en Chile tendría que pasar harto tiempo como para que se pudiera ver Tendría que ser legal. rentable el negocio. Es que en esos países hay Para un... una empresa tendría que ser rentable a mi gusto. eso mismo dijo el Soto, que también para que en un país sea legal tiene que ver Cultura. el gobierno, no, el gobierno tiene que ver algo para que sea beneficioso el comercio de una droga, por ejemplo. Justamente. Porque normalmente acá en Chile, acá es ilegal porque son gente que lo trafica a menores y a todo eso, que no tiene una regulación y que no Eso, beneficia a nadie técnicamente y que afecta a la economía. De hecho, en Estados justamente. Unidos es ilegal desde hace como 100 años, y no por temas de drogas, sino por la marihuana, sino porque la planta de la marihuana es técnicamente más útil al hacer papel, y eso a la empresa de papel principal, que no me acuerdo el nombre, Toto, sí, pero puso ahí hay un error porque en Estados Unidos tenéis permiso para fumar. pero eso es por tema médico, po. Ya, pues, pero igual hay En No, permiso. algunos, po, me estoy en refiriendo a algunos tener marihuana estados. porque sí, po. Porque tener marihuana porque sí, po. Es que ahí también está el punto de que sea una droga, entre comillas, que se puede utilizar de manera medicinal, pues. Acá, por ejemplo, el tema de Plastiquito mágico. los medicamentos, acá hay muchos medicamentos que se venden con receta por un psiquiatra, etcétera, y también son drogas. Se les llama El drogas mismo clonazepam. justamente. Ese, y Todo para lo tener recetan droga, po. psiquiatras todavía, entonces eso, el tema de la regulación, miren, si quieren, después dejamos los micrófonos abiertos y discutimos eso, pero avancemos un poquito en lo que tenemos que seguir viendo, y de ahí hablamos del tema de la legalidad, ilegalidad y todo el asunto, ¿ya? Ya, mis estimados. La clasificación de las drogas según el efecto. Pueden ser estimulantes, o sea que van a hacer que mi sistema nervioso esté alerta, ¿cierto? Como la cafeína, la nicotina, que es lo que contienen los cigarros, y la cocaína. Estos son solo ejemplos. Depresoras tenemos la marihuana, la morfina y el alcohol. También ese punto de la marihuana ahí tiene relación con el efecto que provoca, porque para una persona depresiva, por ejemplo, el uso de marihuana a veces no es recomendable. Entonces, si lo viéramos por el lado medicinal, también hay que ver cómo esa persona puede utilizar esto sin que le cause un daño mayor. Cuando hay problemas psicológicos, a veces no es recomendable. Para dolores físicos, sí, pero ahí también hay que hacer como una salvedad. El alcohol también es un depresor, y aquí es legal, ojo, al menos para los mayores de 18, y que hace como que adormece el cuerpo, baja como el ritmo de nuestro sistema nervioso. Y las drogas alucinógenas, ¿quién tiene el micrófono abierto ahí? Como que escucho una tele, algo. Ya. Y las alucinógenas ya hacen que nuestro sistema nervioso, en el fondo, de verdad tenga percepciones diferentes, ¿ya? Por ejemplo, sentir los colores más, no sé, como más fuertes, como que hay unas cosas bien extrañas que ocurren a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Que en el fondo
te hacen como salir de la realidad y ver cosas que de repente no están. Es como un efecto muy psíquico, ¿ya? Como que es muy dentro de tu cabeza. Puede ser que no esté pasando nada alrededor, pero la cabeza está ahí vuelta loca. Entonces también, por ejemplo, el LSD no es algo que se le recomienda a gente que tenga, no sé, pues esquizofrenia o ciertos tipos de alteraciones mentales, que también eso es muy nocivo en ese caso. Chiquillos, a ver, escríbanme por el chat, a ver, los que levantaron la manito. Ahí yo los voy a ir leyendo, ¿ya? Efectos de algunas drogas en la sinapsis. ¿Y los hongos alucinógenos son legales? No son legales. No. Pero es que ahí también hay un tema como, en el fondo, como medio religioso, chamánico, a veces tienen como, hay ciertas drogas que se ocupan como para otros tipos de, no es como una droga así como la nicotina, por ejemplo, que la gente fuma, hay drogas que tienen otros usos de partida y que van como con todo un proceso detrás, así como la ayahuasca y todo eso son como drogas ya que se utilizan de manera muy espiritual. Entonces ahí es medio complejo el asunto porque tiene que ver también como con las creencias de las personas, etcétera. Obligado a meterme en una secta. No, y ni siquiera satánica, a veces hay sectas que se ven lo más normal por fuera y pasan cosas muy raras al interior. Así que espero que no se meta una secta, mi estimado. Ya, chiquillos, acá se muestra el efecto de la cocaína sobre la sinapsis y de la cocaína y en realidad de todas las drogas que son como estimulantes, ¿ya? Por ejemplo, si se fijan, tenemos la neurona presináptica, ¿se acuerdan que íbamos pasando de una neurona a otra? La información en la sinapsis química que se hacía a través de neurotransmisores. Ya, ¿qué ocurre? Se liberan los neurotransmisores, pero la cocaína bloquea el lugar donde tienen que llegar los neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa? En la neurona postsináptica, yo tengo bloqueado el lugar donde va a llegar el neurotransmisor y ahí se pone la cocaína. Entonces, los neurotransmisores como que están rebotando, están siempre ahí presentes como activos. Entonces, por eso una droga como la cocaína es estimulante, porque tu sinapsis está siendo constante. Ahí está siempre ese estímulo nervioso, ¿ya? Y los neurotransmisores se vuelven a recapturar, están mucho tiempo disponibles en este espacio que está entre las dos neuronas, entonces eso hace que el cuerpo esté activo, ¿ya? Que esté alerta, que esté despierto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la cafeína, la cocaína, nicotina y todas esas que son estimulantes, hacen eso, pues, que el cuerpo esté activo. ¿Y por qué? Justamente por este mecanismo que tiene la droga de actuar, pues, que en el fondo bloquea los receptores y hace que los neurotransmisores estén ahí, siempre, activos, ¿ya? En el caso de el efecto del alcohol o de las drogas depresoras, es distinto el procedimiento que aplica la droga, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Porque puede actuar de diferentes formas, pero lo que hace es que se une un receptor o sea, un neurotransmisor a un receptor y hace que entre mucho cloro dentro de la neurona postsináptica, ¿ya?
tenemos esa disponibilidad. Entonces, como se unió el receptor GABA, en este caso, que es o sea, el neurotransmisor GABA, que es el que está implicado en el efecto del alcohol, ingresa a la neurona postsináptica y lo que hace es como dormirla, ¿ya? Como que la deja ahí en stand-by. Entonces, por eso, la gente después de un rato de beber alcohol va perdiendo equilibrio, va perdiendo como capacidades que se supone que tenemos, no sé, podemos caminar en línea recta y todo, pero alguien que está bajo los efectos del alcohol ya va perdiendo estas como habilidades o capacidades que tiene. El tema del lenguaje también se ve afectado porque ese neurotransmisor hace que en el fondo como que la neurona esté llena de cloro, esté en negativo por dentro. Y esto es como para deprimirla, para que el estímulo ya no esté constantemente. Es súper distinto al otro mecanismo que estábamos viendo de las drogas estimulantes, ¿ya? En este caso, se baja la intensidad, baja como la reacción de la neurona postsináptica, y ahí va quedando deprimido en el fondo, y eso lo hace el alcohol, la marihuana, la morfina. ¿Por qué la marihuana y la morfina, por ejemplo, se puede utilizar para los dolores de cáncer o de algún tipo de enfermedad? Justamente por esto, porque baja la sensibilidad, baja la transmisión de los impulsos nerviosos, y al no haber esos impulsos nerviosos, también bajamos las sensaciones y percepciones. Entonces, tampoco es recomendable para hacer cosas de la vida cotidiana y diaria, ¿cierto? Tenemos también el estrés, que lo habíamos mencionado antes. Voy a ver el chat, un segundo. Y la diabetes. Los chamanes aztecas usaban drogas con motivos religiosos espirituales. ¿Qué las diferencia? ¿Por qué ciertas drogas se diferencian de otras? Por la composición química que tienen. No todas tienen la misma composición, no todas de hecho son naturales. Hay muchas cosas que son sintéticas, que se crean en laboratorio para fines específicos. Hay de hecho una película o una serie, no sé, yo vi una película, pero es como la misma temática, que es una droga que logra hacer que como que alguien utilice Lucy. aparte de Lucy, sí, Lucy es una película que tiene relación justamente con utilizar como todo el potencial del cerebro, pero hay otra que se llama Sin Límites o algo así, que es una ¿Poder droga, sin límite? ¿No? no sé, no me acuerdo la verdad, pero esa como que lograba que Una vez la he visto, ¿eh? ¿Cómo? Me suena, pero no recuerdo cuándo. No, pero existe, bueno, o sea, no existe esa droga. Profe, se llama puntualmente. Limitless. Esa misma, sí, ya. ¿Lo vieron? Oh, ¿Alguien ha muy visto? buena. Y también tiene una serie, que también es buena. La serie no la he visto, pero la película sí, se dan cuenta de que como que al consumir esa droga se lograba así como el potencial máximo, pero era algo de por vida, porque cuando se deja, el cuerpo como que comenzaba como a, no sé, como que quedaba Necesitarlo. roído, así como, claro, físicamente y también mentalmente quedaba como mal. Entonces, eso es la diferencia, po, entre, como que me fui explicando otra cosa, pero esa es la diferencia, como la composición química que tienen y el efecto que pueden lograr. Y Sí, también, también, ¿Mm? disculpe, profe, también me acuerda a un juego que cacho, ¿Mm? que la trama también tenía que ver con una droga que era, ¿Ya? creo que se llama Cronos o algo así, que ¿Ya? te daba habilidades de tiempo, ¿cachai? Y el punto del juego es que el protagonista necesitaba esta droga porque si no se moría en el tiempo, una tontera así, po. Pero el punto es que le daba, por un tiempo le daba habilidades, pero ¿Mm? al rato le empieza a hacer un daño horrible porque empieza como a perderse, ¿se entiende? Justamente.
Justamente, es como el poder que tenían estas drogas finalmente, la que mostraban en Lucy o en ciertas películas y todo. Pero hay una cosa que me causa curiosidad de Lucy justamente. Ella se supone que logra utilizar el máximo de su cerebro, ¿cierto? Se supone que el humano usaría un porcentaje muy bajo. ¿Y para Es que es qué? imposible. ¿Mm? Es imposible. ¿Imposible utilizarlo todo, dices tú? No, pues imposible que no utilicemos todo. Se supone, Justamente, profe, ¿para que qué tenemos tanta masa cerebral Por algo entonces el si no la cerebro, pues, utilizáramos? el Mm, cerebro hay diferentes partes que para algo son. Y así Justamente, que así no lo ocupáramos. es que ahí, no sé si en la película se mencionaba, parece, pero eso me lo cuestioné al verla, porque hablaba de un porcentaje muy bajo de utilización del cerebro y que Lucy alcanzaba el 100% en algún minuto. Sí, Entonces, son igual, materia. claro, al final se convirtió en En partículas, nada, en todo. en todo y en nada a la vez. Nada tan Sí. concreto, pero mira. Bueno, y no sé por qué nos desviamos a Lucy y teníamos que ver el estrés, que yo les decía también que tiene relación con que daña nuestro sistema nervioso. No todo el estrés es malo. ¿Por qué? Porque hay respuestas frente a ciertos estímulos que son estresantes que nos sirven para sobrevivir. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos a Winnie the Pooh arrancando de un tigre, ¿cierto? Y va todo asustado y todo, pero está sobreviviendo. Pero si el estímulo o la situación en el fondo que es estresante es constante, el estrés se va a convertir en algo crónico. Al ser algo crónico, puede desencadenar enfermedades fisiológicas como, por ejemplo, el cáncer o distintos tipos de enfermedades. El tema de la, ¿cómo se llama esa enfermedad que duelen las articulaciones? Fibromialgia. La fibromialgia Artritis. no, bueno, también tiene como síntomas de artritis, pero la fibromialgia es una enfermedad muy común ahora y genera mucho dolor. Y se supone que la base de esta enfermedad es algo netamente psicológico, como que las personas utilizan ese dolor, o sea, en realidad el estrés que se generó en algún minuto y lo liberan como en dolor. Es como la... Sí, He oído también de que esa enfermedad se usaba porque una persona tuvo mucha pena o estrés sí, anteriormente. justamente, Marión, eso es en el fondo la fibromialgia. Entonces, igual se usan medicamentos, tienen un tratamiento, pero estamos atacando al síntoma, ¿cierto? Pero lo que provocó la enfermedad fue justamente niveles de estrés muy altos que no se lograron controlar en algún minuto y desencadenan estos dolores que son cosas físicas, po. Así que igual ahí hay que cuidar también la mente. Ojo, lo que les decía acá es que si el estrés perdura puede causar como daños fisiológicos, enfermedades crónicas, incluso el cáncer. El cáncer muchas veces se ha dicho que también se desencadena por situaciones estresantes o penas, depresiones. Entonces, bueno, eso y muchas enfermedades más tienen relación con que no logremos controlar el estrés y nos llegue a superar. Cuando ya no logramos superar eso, se desencadena todo lo que es como ya somático, lo que es corporal, ¿ya? Pero muchas enfermedades tienen su base justamente en lo psicológico. Así que por eso es tan importante, chiquillos, como la higiene mental, por decirlo de alguna manera. Vicente. Si es que se quiere sentarse, como digamos que si sigue siendo más grave, así que digamos, se echa a perder la mente, que digamos. ¿Mm? ¿Cómo? Si se echa a perder la mente. Sí, o deja Es que de funcionar en más el o menos. fondo
eso, es justamente eso, como que se daña partiendo por el cerebro y de ahí daña todo el cuerpo finalmente. Entonces, es importante que nos estemos fijando siempre en cómo estamos procediendo frente a las situaciones, tratar de repente de liberar cierta energía, cierto, no sé, hacer deporte, algo que nos vaya como sacando un poco del estrés, de los problemas, etcétera. Oh, están los dos ahí. Profe. Dígame. ¿Esto también tiene que ver algo en relación con la ansiedad o cosas así? Justamente, la ansiedad es como preocuparse en vez de ocuparse de algo. Uno se pone ansioso por el futuro, ¿cierto? ¿Por qué va a pasar mañana? ¿Por qué? Pero no nos estamos haciendo conscientes de lo que está pasando ahora en el presente. Hay muchas personas que están, por ejemplo, usted puede estar tomándose un heladito rico, no sé, algo, comiendo algo rico, pero está pensando, oh, tengo que mandar esa tarea de no sé qué, y el helado se lo olvidó, no lo disfrutó, y se preocupó de algo que no, ya no había hecho, no sé. Entonces, como que eso, vivir preocupado, justamente, esa ansiedad, esa misma ansiedad genera estrés, y después puede ser que se enferme su cuerpo. Y para Simplemente estar finalizar, caminando por la calle. ¿ah? O simplemente estar caminando por la calle y de la nada te da un ataque ansioso porque sí. Sí, po. Y eso hay que tratar de controlarlo y buscar técnicas. Y por eso les dejo estas preguntitas que no son tareas, son para que las piensen, las analicen y si quieren las comentamos ahora. ¿Qué serían? ¿Qué medidas tomarías para cuidar tu sistema nervioso? ¿Cómo podemos prevenir el estrés? ¿Qué te pareció este contenido y qué podemos mejorar? Abran nomás sus micrófonos o levanten la manito, vayan de a poquito. Todo el... Respondiendo esto se los voy a subir al Facebook, obviamente. Y ahora quiero que me comenten respecto a la clase de hoy, qué les pareció. Buena, profe. ¿Sí? Estuve, Me pareció de pana. Me explicarle todo. De pan. Entendió súper bien. Bacán, bacán. Chiquillos, ¿y qué medidas tomarían para cuidar su sistema nervioso entonces? Está bien. Todo No lo que tomar drogas, consumir Ya. drogas. marihuana. Ya, Oiga, profe, dígame. estaba escuchando un temazo y ahora me pregunté, ¿la música también estimula, pues, profe? Justamente. De hecho, ¿sabes qué? Hay no sé si es un estudio, pero dicen que el metal, escucharlo así como fuerte conduciendo, ha generado muchos accidentes, porque de verdad es estimulante Shit. la música. Sí, pues, profe, es como, Se emociona jugando uno, escuchando metal, se emociona. Justamente se libera endorfina cuando se escucha música. El reggae es la música favorita de los perros. A los perros les encanta el reggae. Los relaja, no sé. Pero Relaja, ¿cómo es eso posible? no sé, hay videos que yo he visto que salen perritos así como bien hippies, están ahí relajados. Sí, pues, profe. Sí, tiene toda la razón, la música, por eso es tan maravillosa, po. Y también tienen que ver de dónde nace como esa creación, qué es lo que inspiró en el fondo a esos músicos a generar cierto tipo de canciones que... Creo que también tiene que ver la adrenalina con los estímulos de la música heavy. Sí, justamente. Porque se liberan muchos neurotransmisores. De hecho, me relaja más el metal que por así decirlo, la ópera. Así. Puedo estar escuchando metal y estudio de pana. Mira, Confirmo. cada uno ahí con su gusto musical, pero lo importante es que escuchen harta música y que cuiden su sistema nervioso. Y a veces música para relajar mi mente. Me parece. Hay distintos tipos, pues, para todos, dígame. Es que, a ver,
Es que si alguien, ¿qué pasa si es que combinas la marihuana y la cocaína? ¿Qué pasa si tomas cocaína y Sobredosis. Y Sobredosis, aparte siquiera. los efectos son distintos, por Depende, po. depresor y estimulante, entonces yo creo que queda la pura embarrada y nomás, po. Te vaya una cerveza, ahí te vaya a pique. Acostarse. Así que por eso, Ya. chiquillos, no lo hagan, no lo hagan. Ay, Con las drogas, no, caballeros. pero recuerden las formas de cuidar en el fondo el sistema nervioso, que es lo que Profe, toma deberíamos mucho tratar café. de evitar. Chiquillos, y dentro de esas preguntas que les puse ahí, también había una como, ¿qué podríamos mejorar de esto? ¿Qué creen ustedes que podríamos mejorar de las clases o de los contenidos? No sé. ¿Qué? No sé, profe, ¿qué podría no hacer? sé, No sé, pues ustedes díganme. Ay, Me ¿qué quedó creen bueno, pues, ustedes? profe. Ah, por ejemplo, ¿Qué voy a mejorar? bacán, bacán. Entonces, ¿qué vamos a hacer para cuidar nuestro sistema nervioso? Para cerrar este... No consumir tantas drogas. de no ¿Alguna tomar matata, profe? marihuana, ¿Ya? cocaína Y y cocaína. algo que les ayude a liberar neurotransmisores o endorfinas y que no sea, por ejemplo, consumiendo Jugar. alguna... Jugar, ¿ya? ¿Qué más? De anime, digo series. Ver series, escuchar música. ¿Qué otra Jugando cosa con el pueden hacer? Romper vidrio. ¿Alguna matata, profe? Romper vidrio. Dibujar, Dibujar. música, Dibujar es maravilloso, también libera todos esos neurotransmisores Con que los nos panas sirven para estar tranquilamente. más tranquilitos. Y el deporte, aunque estén en la casa, igual Escuchar pueden música. hacer sus abdominales, cosas así, que igual les ¿Qué sirve deporte jugar, profe? también. Pero ya pues chiquillos, les dejo ahí como tarea para ustedes, para que lo piensen, y si se les ocurre ¿Para la casa, dice alguna... usted? No, no, pero piensen ahí qué puede servir para cuidar el sistema nervioso, cómo podemos Estoy estar más relajado, ¿no? tranquilos dentro de esta pandemia también, así que si tienen algún dato o algo entretenido que compartir, la próxima clase nos cuentan, ¿ya? Ya, profe. Así que Ya, eso, pues profe. chiquillos, si no hay más comentarios, dudas, consultas, nos estaríamos No, viendo el profe, que esté próximo bien, martes. profe. Quiero ir al baño. Que esté bien. Váyale nomás. Eso Nos me tiene vemos, que hacer. chiquillos. Chao, profe, cuídese mucho. Cuídense. Cuídese, Igual Lindo no. ustedes. fin de semana. Chao, nos chao, vimos. profe. Chao. Gol.